el tema para esta noche es los dos testigos de Apocalipsis. Vamos a detenernos en la identidad de los dos testigos, qué es lo que ellos van a hacer, en qué tiempo se van a manifestar. Así que vamos a ocupar el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 hasta el verso 7. El tema, los dos testigos de Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Qué harán? ¿Y en qué tiempo van a manifestarse? Quiero comenzar recordando las bases que hemos ya cubierto. Hemos establecido bíblicamente que la gran tribulación es una etapa que va a durar 7 años. Es un tiempo donde los moradores del mundo entero van a pasar por diferentes padecimientos, juicios de Dios, manifestación demoníaca, trastornos en la tierra, en la ecología, hambres, pestes, el aumento del calor del sol, sequías, carestía por la escasez de los alimentos, etc. Y hemos cubierto ya que la gran tribulación en la Biblia se enfoca en dos partes, de manera que a la mitad exactamente de la gran tribulación hay ciertos eventos específicos, y uno de ellos es precisamente el inicio del ministerio de los dos testigos. Otro evento que va a suceder exactamente en la mitad de la gran tribulación es que el anticristo, que había hecho un pacto al principio de la gran tribulación con los judíos, rompe ese pacto y por lo tanto los judíos comienzan a ser perseguidos durante la segunda mitad de la gran tribulación. Así que nos vamos a detener un poco sobre esto esta noche: el ministerio de los dos testigos, su identidad y qué es lo que ellos habrán de hacer. Así que nos vamos a la palabra, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 hasta el versículo 7, y el tema de esta noche, los dos testigos de Apocalipsis. Y dice así la palabra: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Nos detenemos en esta porción porque contiene suficientes detalles en los cuales podemos detenernos esta noche para poder entender el plan de Dios, para poder entender un poco más sobre las cosas que están por suceder en la tierra. Primero que nada, establezcamos acá que Dios es el que está diciendo: voy a dar a mis dos testigos. Son testigos divinos, son mensajeros divinos levantados por Dios. Serán dos profetas, es decir, dos hombres levantados con el respaldo de Dios para hablar de parte de Él y particularmente al pueblo de Israel. Porque los judíos no oyen a nadie que no sea judío. Los judíos no van a escuchar ni a recibir el mensaje de parte de un gentil. Así que los judíos tienen que escuchar a un judío. Y Dios va a levantar a estos dos testigos, los cuales, según el verso 4, también son identificados como los dos olivos. O sea que esto nos habla de dos personas ungidas, de dos personas con el respaldo, con el poder del Espíritu Santo en sus vidas para hacer cosas tremendas, que incluye juicios sobre la tierra. Así que vemos que según la palabra de Dios serán mensajeros divinos levantados en el tiempo de la gran tribulación, y específicamente en la segunda parte van a hablar de parte de Dios y específicamente para el pueblo de Israel. Ellos van a dar testimonio. Esta noche particularmente yo quiero probar quiénes son,
¿Cuál es la identidad de ellos? Y quiero a través de la palabra de Dios mostrarle por qué es que Dios va a levantar a estas personas en ese tiempo. Y tenemos que ubicarnos y seguir la secuencia que ya hemos comenzado relacionado con la semana 70 de Daniel. Porque la semana 70 de Daniel corresponde a este periodo de la gran tribulación. Y una de las cosas más importantes que yo creo que podemos aprender a través del libro de Apocalipsis es que Dios nos muestra que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Dice la Escritura, en sus manos están los tiempos. Él quita reyes y pone reyes. Dios da vida a quien quiere, Dios levanta a quien Él quiere. Y aquí dice la palabra, daré mis 2 testigos que profeticen 1260 días. No será un tiempo menor a ese, no será un tiempo mayor a ese, porque Dios tiene un plan en el cual Él va a ejecutar sus juicios y va a ejecutar su voluntad y sus propósitos sobre la tierra. Así que en su Biblia usted podría subrayar, le voy a sugerir, si a usted le gusta tomar notas en su Biblia, es algo muy bueno, a mí me ha ayudado mucho a crecer, que subraye en esa porción que estamos leyendo, desde el verso 3 hasta el verso 7, subraye 2 testigos, subraye vestidos de silicio, subraye 2 olivos, 2 candeleros, porque son las palabras claves en la Biblia. Ahora, otra forma de hacerlo es usando un marcador. Y en el resto de sesiones que vamos a tener con este enfoque escatológico, le sugiero que traiga su Biblia y que la acostumbre poder resaltar ahí las escrituras para poder detenerse en los detalles. Seguimos subrayando, tienen poder para cerrar el cielo, poder sobre las aguas y herir la tierra con plagas. Y lo último que les sugiero que subraye es cuando hayan acabado su testimonio. Porque cada una de estas frases nos prueban algo importante en lo que podemos detenernos. Y lo primero importante en lo que yo quiero detenerme es en que son 2 testigos dados por Dios. O sea, Dios dice, daré mis 2 testigos. O sea que son 2 mensajeros divinos. Son 2 profetas que van a dar testimonio y que van a ejecutar los juicios de Dios. Lo segundo importante es el tiempo, 1260 días. Ya hemos cubierto en la sesión pasada que la gran tribulación dura 7 años, dividido en 2 mitades de 3 años y medio, y cada mitad de 3 años y medio equivale a 42 meses, pero también equivale a 1260 días. Así que podemos aprender de esta escritura que el ministerio de los 2 testigos se va a desarrollar en la segunda parte de la gran tribulación. Y es exactamente un periodo de 42 meses o 3 años y medio al que equivalen los 1260 días. Porque los israelitas acostumbran a usar un calendario de 30 días. Entonces 30 días por 12 les da 360 días. Y cuando usted multiplica eso por los 3 años y le agrega la mitad, los 180, da exactamente 1260 días. Entonces el segundo detalle importante es ese, el tiempo. Los 2 testigos van a tener un periodo, un ministerio de 3 años y medio. Dios lo tiene ya determinado. 3 años y medio testificando al pueblo de Israel acerca del plan de Dios, anunciándoles los juicios, anunciándoles la manifestación o la pronta manifestación del Mesías en un ambiente de persecución y de muerte, como para poder sostenerlos con esperanza en la última etapa. Y será precisamente en el tiempo en que se pondrá una situación terrible para el pueblo de Israel, hasta el punto que casi van a ser aniquilados o exterminados. Pero Pablo dice en Romanos que de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Ahora, ese todo Israel hay que entenderlo, porque no es todo Israel en el sentido de que la palabra dice que no es judío el que es descendiente de Abraham o el que lo es externamente, sino que ser judío es algo del corazón. Pensemos en esto como un detalle. ¿Abraham era un judío? No, era un pagano. ¿Y cómo es que de un pagano nace la nación judía? Lo que sucede es que Abraham se convierte en el padre de la fe o en el padre de los creyentes. Entonces, ¿quién es Abraham? Abraham es un gentil,
Es un pagano que venía de la zona de Mesopotamia, pero que cuando Dios comenzó a tratar con él, le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. En ese sentido, todos nosotros venimos a ser hijos de Abraham, según el libro de Gálatas. Porque todos los que creemos, todos los que somos de la fe, somos descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham en el sentido que somos imitadores de Abraham. Con el correr de los años es que surgen los 12 patriarcas y uno de esos 12 es Judá. Y de ahí surge el nombre de judíos, de la tribu de Judá. Entonces hasta el día de hoy ellos son identificados de esa manera porque la tribu de Judá también cobró preeminencia con el correr de los años hasta el punto de que el nombre de toda la nación de Israel llegó a conectarse directamente con esto o con ese nombre, con el nombre de la tribu de Judá. Ahora, otro detalle muy importante que podemos mencionar es que estos dos testigos van a estar vestidos de cilicio. El cilicio es algo que nosotros no conocemos, nunca hemos usado, pero que según las costumbres judías era usado en tiempos de luto. Y dice que estos dos testigos van a profetizar vestidos de cilicio. El cilicio siempre es un símbolo de luto o del dolor por la muerte, el dolor causado por la pérdida de los parientes o de los familiares o de la gente cercana. Y dice que estos dos testigos van a estar vestidos de cilicio. Eso significa que estos dos testigos van a estar anunciando a Israel los juicios, la condenación, la mortandad que viene sobre la tierra. Y eso va a incluir a muchos judíos que viven como paganos, viven como mundanos. Probablemente usted ignore, pero hasta el día de hoy el movimiento homosexual en Israel es tremendo. Quizás en su mente nunca habría cabido esta idea, que hayan homosexuales entre los judíos. Sí, hay una mafia judía. Hay toda clase de perversión y de corrupción entre el pueblo judío. No crea que todos los judíos están esperando al Mesías. No, hay un grupo de religiosos que son los que se conocen como ortodoxos. Hay otro grupo de judíos que son los judíos mesiánicos. Hay otro grupo de judíos que son católicos. Hay otro grupo de judíos que participan de otras religiones. Y hay otro grupo de judíos que son ateos, no creen en nada, porque el Dios de sus padres, del cual sus antepasados les han venido hablando, no se aparece por ningún lado. Y hay un grupo de judíos que son completamente paganos y pecadores e incrédulos. Y ahí entonces entra la aclaración de que no podemos establecer en base a ciertas escrituras bíblicas que todo Israel significa que todo aquel que sea judío va a ser salvo. Hay un remanente al que Dios va a guardar y que va a levantar. Y es lo mismo con la iglesia. Por eso la Biblia dice, aplicándolo a nosotros como creyentes, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bíblicamente Dios siempre trata con un remanente. Las vírgenes se dividen en dos grupos, las sensatas y las insensatas. La parábola de la red establece que la red es echada, atrapa toda clase de peces, pero luego los peces son sacados y son escogidos. Asegúrese que usted sea escogido, hermano. La parábola que estudiamos el domingo establece que el trigo crece junto con la cizaña se parece al trigo, pero cuando llega el tiempo de dar fruto, la cizaña no puede dar fruto, pero el trigo sí da fruto. Asegúrese de ser trigo. Entonces vemos que Dios siempre ha tratado con un remanente. Y hay un remanente de Israel que será salvo, los que están esperando al Señor. Hay una profecía en Zacarías que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. O sea, cuando se revele el Mesías, cuando se manifieste quién es el verdadero Cristo, la nación de Israel se va a convertir al Señor, se va a volver al Señor. Y ahí es donde se aplica la palabra de la salvación de Israel. Entonces establecemos aquí que el tiempo está definido por Dios. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, proclamando el mensaje divino, hablando de parte de Dios, pero no solamente eso, sino ejecutando juicios, como vamos a verlo más adelante. Ahora entonces le agregamos que están vestidos de cilicio. Eso significa el luto,
por la mortandad y por los juicios que se están dando sobre la tierra, en el cual muchos van a morir. Ahora, en la revelación que se le da a Juan, se le dice en el verso 4, estos dos testigos son los dos olivos. Entonces, cuando a usted le pregunten, mire hermano, ¿y quiénes son los dos olivos? No vaya a responder, son los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos? Son los dos olivos. Ahora, si es un poquito más profundo, tampoco va a decir, es que son los dos candeleros, porque se va a quedar igual. Lo que aquí se nos está mostrando es una referencia bíblica a algo que se encuentra en Zacarías, y esto nos va a ayudar a entenderlo. Zacarías capítulo 4 verso 11, porque cuando a Juan se le dice estos dos testigos son los dos olivos, es como que se estableciera el hecho de que los que están leyendo entienden cuáles son los dos olivos. Y esos dos olivos se mencionan en Zacarías capítulo 4 verso 11. Zacarías tuvo una visión tremenda, donde él mira un candelero con 7 lámparas, mira unos tubos de oro que están virtiendo aceite, y a Zacarías le preguntan que qué mira, y le preguntan que qué significa eso, pero después él pregunta, él quiere que le expliquen, y eso es lo que está en el verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, cuando hablamos de los dos testigos, hablamos de los dos olivos que de una manera simbólica le fueron mostrados a Zacarías en una visión. Y estos dos olivos, por el mismo hecho de la naturaleza del olivo, que es de donde se saca el aceite, conecta con la idea de la explicación del verso 14. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí yo pienso en esto, mire. El diablo supuestamente fue creado para estar cerca de la presencia de Dios como un querubín, para guardar la presencia de Dios. Según los entendidos en la Biblia, fue creado como el líder de alabanza, y por eso se habla de que los instrumentos fueron preparados el día en que él fue creado, porque usted ya sabe, ¿verdad? Los ángeles son creados, no nacen, no hay ángeles chiquititos, no, todos son creados y no se reproducen. Entonces, según la palabra, algunos entienden que el diablo fue creado como el líder de alabanza, pero él fue removido de su lugar. Y entonces piense qué interesante es esto, que 2 seres humanos, 2 hijos de Adán, 2 hijos de Adán restaurados o levantados, son los que según la Biblia están delante del Señor de toda la tierra. Y esta noche vamos a enfocarnos en quiénes son esos 2. Porque usted encuentra en la Biblia una gran lista de hombres y mujeres de fe. Encontramos personajes sumamente interesantes o importantes como Abraham, como David. Encontramos personajes como Samuel y los profetas. Pero es interesante pensar que estos 2 ungidos tienen una posición privilegiada y están en la presencia de Dios. Y esos 2 olivos son los que se van a manifestar en la gran tribulación. O sea, conecte la idea. Según Zacarías, estos 2 ungidos son 2 hombres, son 2 personas a los cuales Dios respaldó con su Espíritu Santo. Dios los usó con su poder, pero ahorita mismo, literalmente, están delante del Señor de toda la tierra. Y esos 2 testigos, de una manera sobrenatural, se van a manifestar en la gran tribulación. ¿Puede Dios hacer eso? Él puede. De una manera sobrenatural se van a manifestar durante la gran tribulación. Entonces, por eso entendamos la frase del verso 3: y daré a mis 2 testigos. Dios los va a dar.
Dios los va a enviar. Dios va a causar que se manifiesten, mostrando su poder, su autoridad sobre la muerte y que Él tiene el control sobre los tiempos. Entonces, como hemos llegado ya al verso 4, donde se dice, estos testigos son los dos olivos, lo conectamos con Zacarías, porque los dos olivos están allá en Zacarías, y comprendemos que los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y hasta este punto lo que podemos entender es que de toda la gran lista que hay de hombres de fe, de toda la gran lista de los ungidos que hay en el Antiguo Testamento, porque no podemos incluir el Nuevo, porque en Zacarías ya estaba definido quiénes eran los dos. De toda la lista del Antiguo Testamento, Dios escogió a dos personajes. Así como el Señor Jesucristo escogió a Pedro, ¿verdad? Y escogió a Jacobo, y escogió a Juan de entre los 12, Dios en el Antiguo Testamento escogió a dos personas. Así que estas son dos personas escogidas para estar en la presencia de Dios. Veamos otro elemento importante avanzando hacia el verso 5. No se me desespere, vamos a definir quiénes son esta noche. Verso 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. La frase en la que tenemos que detenernos es en que no podrán ser tocados de ninguna manera. En otras palabras, serán invencibles, hermano. Aunque los van a querer matar, aunque van a tratar de matarlos, no podrán matarlos. ¿Por qué? Porque tienen un propósito divino. Porque es Dios quien da la vida y quien la puede quitar. Es Dios quien tiene la capacidad de guardar a sus hijos de todo ataque del enemigo. Ahora, en este sentido, la palabra de Dios dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Muchas veces nos pasan cosas porque no estamos sensibles a la guianza del Espíritu. Nos pasan cosas porque tomamos malas decisiones. Nos pasan cosas porque hemos sembrado y tenemos que cosechar las consecuencias. Pero en el caso de estos dos testigos, de estos dos personajes, de estos dos ungidos, van a pasar 3 años y medio profetizando, dando el testimonio para el cual Dios los ha enviado, y aunque van a tratar de matarlos, van a ser intocables. Nadie va a poder hacerles daño. Durante esos 3 años y medio, ellos van a ser intocables. Incluso habrá un respaldo tal en la vida de ellos que los que traten de matarlos van a morir. Vea la frase, preste atención a la frase. Dios ha decretado algo similar a lo que habló con Abraham. Dios le dijo a Abraham que él iba a tener mucha descendencia y que iba a bendecir a los que lo bendijeran y que iba a maldecir a los que lo maldijeran. Sobre estos dos testigos reposa una sentencia divina, un decreto divino. Aquel que quiera matarlo va a tener que morir de la misma manera en que quisieron matarlo. Eso es lo que dice en la segunda parte del verso 5. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6, veamos el respaldo que van a tener en su vida. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Oiga esa frase. O sea que Dios trabaja conjuntamente con el ser humano. Y lo que ellos decidan hacer, Dios lo va a respaldar. Y esto me lleva a mí al entendimiento de nuestra posición como creyentes. Jesús habló acerca de darnos potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Cuántos lo creen? Jesús habló acerca de que lo que atemos en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo. Está hablando de respaldo, está hablando de autoridad. Ahora, estos dos ungidos van a usar esa autoridad plenamente. No como nosotros que dudamos, que nos movemos a veces, nos vamos levantando en alturas espirituales, pero de repente caemos en valles. No, estos dos testigos van a caminar con una unción tremenda.
y van a hacer señales que ya fueron hechas en el pasado y que definitivamente son la base para poder identificar quiénes son ellos. Así que ellos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y eso lo hizo Elías. Ellos tienen el poder para convertir las aguas en sangre, y eso lo hizo Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, y eso también lo hizo Moisés. Cuantas veces quieran. Ellos tendrán un respaldo de Dios y van a ejecutar señales y prodigios tremendos. Ahora, recuerde, parte de las sesiones que tenemos por delante son quién es el anticristo, qué hará el anticristo, y el anticristo vendrá también con poderes y prodigios tremendos, que va a engañar, si es posible, a los escogidos, es decir, a los israelitas, a los judíos. Entonces, estos dos testigos vienen con el poder, con el respaldo divino, no solamente con un mensaje, no solamente para profetizar, no solamente para hablar de parte de Dios, sino que también vienen para herir con toda plaga la tierra, para establecer juicios, para ejecutar juicios sobre la tierra. O sea que Dios los va a usar de tal manera que a ellos les dará ese respaldo, esa autoridad de que las aguas se conviertan en sangre y de que no llueva durante los días de su profecía. ¿Qué significa eso? Que al igual que en el tiempo de Elías, habrá un tiempo de sequía. Leímos ya que ellos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Y cuántos serán los días de su profecía? 1260. 3 años y medio. 42 meses. Ahora nosotros, por ejemplo, ahora, y muchas veces nos ha sucedido eso, tenemos el problema de que las cosechas se pierden cuando la lluvia no es como debería de ser, no es constante, no tenemos un periodo de invierno adecuado. Ahora, ¿se imagina usted que no lloviera por 3 años y medio en el país? ¿Se imagina usted las consecuencias que habría de que no llueva por 3 años y medio? El agua, por ejemplo, de las represas, el nivel de agua se viene abajo. Eso afecta la capacidad de producir energía eléctrica. Pero lo primero son los alimentos. Por causa de la sequía, el primer impacto es en la agricultura. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis se nos habla de que uno de los juicios que habrá será la carestía de los alimentos. 2 libras de trigo por 1 denario. Es como que dijéramos ahora 2 libras de frijoles por el pago de un día, porque eso es lo que significa un denario, el pago de un día. Y si el salario aquí es de $10 diarios, entonces imagina usted poder comprar 2 libras de frijoles con el trabajo de un día. Al día siguiente 2 libras de arroz con el trabajo del siguiente día. Al día siguiente 2 libras de maíz con el trabajo de ese día. Las cosas iban a estar caras. Así que ahora no se queje, hermano. Ni regatee con las viejitas que venden los vegetales, hermano. Que usted le dice, y no me da 75, 60, deme usted. Si poquito le ganan las viejitas a usted. Caro va a estar en la gran tribulación. Ahorita no diga que están caras las cosas. Es cierto de que experimentamos de alguna manera por el nivel económico en que nos movemos, la presión económica, pero en la gran tribulación sí van a estar caras las cosas. Ahí sí realmente va a haber una carestía y una inflación horrible, que para qué quedarse aquí, hermano, mejor nos vamos con el Señor. Amén. Entonces aquí se nos habla de esa autoridad, de ese poder que van a tener los 2 testigos, los 2 ungidos, los 2 olivos. El respaldo divino, la unción sobre ellos incluye entonces el poder profetizar, el poder testificar, el que no sean tocados, el que no los puedan matar ni herir, el que puedan anular la lluvia, convertir las aguas en sangre y herir con plagas la tierra. Y este detalle es importante, imagínense, no llueve por 3 años y medio. Y las aguas de las fuentes, de los pozos, convertidas en sangre. Y el sol aumentando su calor. Es que realmente la gran tribulación es gran tribulación.
Y por eso Jesús dijo de que sería un tiempo que no ha existido antes ni lo habrá después. Solamente el ser librado de esto, hermano, debería de ser suficiente motivación para que con diligencia procuremos no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande que nos ha sido dada. No la conseguimos por buenas obras, no depende de nuestras obras, depende de permanecer en fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, solo el entendimiento de las cosas que están por venir deberían de ser base para que el creyente se afirme, para que el creyente tome la decisión de no apartarse, de esforzarse, como dijo el Señor, de entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a procurar, pero no lo van a lograr. Mucha gente va a procurar, pero no harán el esfuerzo necesario para poder permanecer. Ahora, aparte de que tendrán el poder, van a tener la autoridad y el respaldo divino para ejecutar plagas, para que la gente que quiera tocarlo se muera, para dañar las aguas. También, según el verso 10, mismo capítulo 11, van a tener el poder de atormentar a los moradores de la tierra. Cuando ellos sean asesinados, que es uno de los puntos que tenemos adelantito, los moradores de la tierra se van a regocijar, se van a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea que estos dos hombres de Dios vienen como representantes del Dios de los cielos en medio de un sistema demoníaco, en medio de un sistema gobernado por el diablo, pero son intocables. Y al contrario, ellos tienen la capacidad de ejecutar sentencia de muerte, de decretar juicios sobre los que los quieren tocar. Durante 3 años y medio, ellos van a hablar, a testificar y a hacer lo que Dios los ha enviado a hacer hasta que sean asesinados. Un punto que voy a tocar posteriormente, después de que cubramos y quiénes son. ¿Por qué podemos establecer que en base a las señales, no solamente en base a las señales de lo que ellos harán, podemos establecer que estamos hablando de Moisés y de Elías? ¿Quiénes son los dos testigos? Cobra sentido cuando consideramos lo que ellos serán capaces de hacer. Existen prácticamente dos posiciones con respecto a quiénes serán los dos testigos. Una de ellas es que se trata de Moisés y Elías, y la otra es que se trata de Enoc y Elías. Pero justificamos según la palabra por qué es más apropiado, más sustentado bíblicamente que se trata de Moisés y Elías. Número 1, considerando sus hechos milagrosos. Cuando consideramos lo que ellos ya hicieron, entonces podemos tomar en cuenta de que esto nos está hablando de la identidad de estos dos testigos. Si consideramos que son personajes del Antiguo Testamento, esto nos confirma la idea, porque ya cuando Zacarías recibe la visión, el ministerio de Elías había transcurrido siglos atrás y el de Moisés muchísimo más. Entonces a Zacarías le muestran que hay dos ungidos delante del Dios de los cielos, delante del Dios de la tierra. Así que a la altura del profeta Zacarías ya se sabe quiénes son. Y estos son los que han hecho estas señales. Moisés hirió las aguas, Moisés ejecutó las plagas en Egipto, Elías decretó la sequía, y en ambos casos, o en el caso de ambos personajes, no los pudieron tocar, no los pudieron matar. Así que ellos van este es un punto para probar que esa es la identidad de ellos. Pero hay algo más también que nos ayuda a probar esto, y es esto. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces, cuando pensamos en el Antiguo Testamento, los personajes más importantes vienen a ser estos dos, porque estos dos son la revelación, son las personas que Dios ocupó para traer la revelación de su plan y de su voluntad sobre el mundo entero, o sobre la tierra, o sobre la humanidad. Dios usó a Moisés para revelar la ley. La ley vino por medio de Moisés. Amén.
Así como la gracia luego viene por medio de Jesucristo. La Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés. Entonces, cuando hablamos de Moisés, hablamos de la ley. Cuando hablamos de los profetas, el ejemplo por excelencia es Elías. Un hombre ungido, respaldado, un hombre que hacía caer fuego del cielo, un hombre con un carácter tremendo. Ese es el segundo aspecto que probaría que la identidad de los dos testigos, de los dos olivos, de los dos candeleros, es la de Elías y la de Moisés, o viceversa. Un tercer elemento que en lo particular considero que confirma la identidad de Moisés y Elías como los dos candeleros o como los dos olivos es que ellos se aparecieron al Señor Jesucristo el día en que Jesús se transfiguró. ¿Cuántos recuerdan eso? Ellos fueron los que se aparecieron. ¿Por qué? Porque ellos representaban a la ley, y para los judíos Moisés es el profeta más grande que ha habido. Sí, era un profeta, lo consideraban un profeta. Pero luego Elías, aunque Moisés recibió la ley, lo consideraban un profeta. Y hasta el día de hoy, en la cultura judía, siguen sosteniendo que no ha habido profeta más grande que Moisés. Y por esto fue que ellos rechazaron a Jesús. Y por esta razón es que en el libro de Hebreos se nos explica que Jesús es más grande que todos los ángeles. Se nos explica que Jesús es más grande que todos los profetas, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios manifestado en la carne. Entonces, podemos tener estos tres argumentos. ¿Cómo podemos considerar bíblicamente la identidad de los dos testigos? Primero, si consideramos las señales que ellos van a hacer, estas coinciden con lo que hicieron Moisés y Elías. Segundo, porque ellos representan a la ley y los profetas. Tercero, porque ellos se aparecieron con el Señor el día en que Jesús se transfiguró. Y por cierto, aquí en el país ya se acerca el día, ¿verdad? ¿Sabe usted que la bajada está conectada con eso? ¿Lo sabe? De eso se trata la bajada. Hacen una cuestión ahí, una celebración, un movimiento donde bajan una imagen con una vestidura y luego suben otra imagen con vestiduras blancas. Entonces se está conmemorando la transfiguración del divino Salvador del mundo. Entonces en el mundo religioso se hace esa celebración. Pero el punto más importante para mí de tocar en esta noche es cuando se aparece Moisés y Elías. Y entonces Pedro le dice al Señor, Señor, le dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, le dice. ¿Por qué no hacemos una enramada? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando Pedro dice eso, hay una voz del cielo. Y esa voz dice, ya no estén poniendo su mirada ni sus oídos a la ley ni a los profetas. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces Dios muestra que el tiempo de la ley ha quedado atrás. El tiempo de la profecía ahora se ha cumplido en Jesucristo. Y es como que dijera, ya no necesitan la ley, porque la ley solamente fue un sirviente, un ayo para llevarlos a la gracia. Ya no necesitan los profetas, porque aquel del que hablaban los profetas está aquí. Gloria a Dios, hermano. Y es Dios quien dice eso. Entonces vemos ahí ese detalle sumamente importante, que Moisés y Elías se aparecen. Así que en lo particular yo estoy convencido de que la identidad de los dos testigos, de los dos ungidos, de los dos candeleros es Moisés y Elías. Sin embargo, vale la pena tocar brevemente la posición sobre Enoc y Elías. Existen algunos estudiosos bíblicos que consideran que tiene que ser Enoc y tiene que ser Elías porque ellos no murieron. Y que como la continuidad del capítulo 11 es que ellos sean asesinados, ellos van a venir para poder morir. Y que entonces se cumpla lo que está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 27. Vale la pena, como dije, un par de minutos para detenernos en esta posición. En Hebreos capítulo, o en Hechos debe ser, Hechos o Hebreos 9:27, vamos a chequear, ayúdeme, por favor. No sé si está en
En hebreo, ¿verdad? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto es escrito en un contexto donde la gente comenzaba o la gente creía, algunas personas creían en esto de la reencarnación, algo que es parte de las creencias o de las doctrinas dentro de los hindúes. Entonces se escribe que Dios ha determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. Sobre esta única base se apoya la idea de aquellos que sostienen, no es que tiene que ser Enoc, porque de Enoc lo que la Biblia dice fue que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces no murió. Y de Elías lo que la Biblia dice es que fue arrebatado, que vino un carro de fuego y se lo llevó. Entonces, sobre la base de que ninguno de ellos dos murió y que este texto dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, algunos han optado por esta posición y dicen, ellos van a tener que venir, Dios los va a enviar a la tierra para que mueran, para que sean asesinados. Pero yo quiero explicar algo que no concuerda con esa posición, y es lo siguiente: ¿hubieron personas que resucitaron en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Se volvieron a morir? Entonces quiere decir que se murieron dos veces. En el ministerio de Jesús hubieron personas que resucitaron. ¿Se volvieron a morir? Sí. Lázaro fue resucitado por el Señor. ¿Se volvió a morir? Seguramente que sí. La Biblia no lo dice, pero toda la gente que volvió a la vida volvió a morir. Entonces vemos algo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron excepciones. Pero la regla y el principio por el cual está escrito esto en la Biblia es que no existe reencarnación, que no existe otra posibilidad de volver a la vida. ¿Sabe? Los hindúes tienen un sistema que se llama sistema de castas, y ellos establecen que la gente vive una secuencia de vidas y que dependiendo de cómo se han comportado en una vida anterior, así vendrán en la siguiente vida, y dependiendo de cómo se comportan en esa, así será la siguiente. Es con este enfoque que la Biblia establece: el hombre tiene que saber que después de muerto no hay ni rezos, ni ayuda, ni nada que se pueda hacer, sino simplemente enfrentar el juicio. Es con este enfoque que el apóstol Pablo escribe que no hay otra posibilidad. No existe la doctrina, la teoría de la reencarnación, sino que el hombre muere y después de esto va a tener que enfrentar el juicio. Apoyado en esta verdad y considerando los otros tres elementos que le mostré, en lo particular yo estoy convencido de que los dos testigos son Moisés y Elías. Pero yo acostumbro molestar a los estudiantes del CEN y les digo, hay una forma de estar completamente seguro: quédese en la gran tribulación. Y ahí sí vas a ver, es cierto, pastor, pero ya no me va a poder decir nada porque ya no voy a estar aquí. Avanzamos. Dice la palabra que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia los matará. Van a ser vencidos, los va a matar. Pero cuando hayan acabado su testimonio, verso 7. O sea, no antes. Aunque van a tratar de matarlos, no van a poder matarlos. ¿Qué revela eso? Dios es poderoso para guardar a los suyos. Y sobre todo si tienen un propósito. Así que en el verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces después de los 42 meses, después de los 3 años y medio, ellos van a ser asesinados. Pero es importante para mí observar, no antes. El diablo va a querer destruirlos antes. Va a buscar la manera de asesinarlos antes. Pero todos los que intenten matarlos, ellos son los que van a morir. Y esto me revela a mí: Dios siempre tiene el control, hermano. Si no ha oído el mensaje o si lo oyó, siempre recuérdelo: el cielo gobierna.
Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces lo que sucede es que después de esos 42 meses, que equivalen a la segunda parte de la semana 70 o de la gran tribulación, ellos van a ser asesinados. Ya leímos que los moradores de la tierra se van a alegrar porque estos hombres habían traído juicio, habían causado mortandad de muchos, y se van a alegrar de que al fin la bestia los destruyó. Pero en el verso 11 dice que Dios los va a resucitar y los va a arrebatar al cielo, porque Dios permitió que ellos fueran asesinados después de que cumplieran su ministerio de profecía, después que cumplieran con su misión de ejecutar juicios sobre la tierra y oponerse al sistema de la bestia, para que ahora que la bestia se levanta en contra de ellos y los asesina, crea que tiene el poder y ahora levantarse en contra de Israel. Pero ahora lo que faltará es la venida de Cristo, y solo eso nos va a ocupar otra sesión, la segunda venida de Cristo. Pero concluyamos esta noche, verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Mire, dice que sus cadáveres van a estar 3 días y medio, pero Dios va a resucitarlos. Se van a levantar sobre sus pies, y aquellos que estaban alegres y enviándose regalos, porque habían sido ejecutados estos 2 hombres que estaban trayendo juicio sobre los moradores de la tierra, van a caer atemorizados. Dice, cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Va a ser visible el arrebatamiento de los 2 testigos. Y esa es otra sesión también que podemos escudriñar. La doctrina del arrebatamiento está probada en la Biblia, comenzando con Enoc, que fue el primero al que el Señor se llevó, pasando por Elías, que también Dios se lo llevó, luego el Señor Jesucristo, luego los 144,000, o no, antes de esto la iglesia, luego los 144,000, y ahora los 2 testigos. Todos estos son arrebatamientos. Y concluimos esta noche con el estudio sobre los 2 testigos de Apocalipsis, sabiendo que cuando ellos terminen su ministerio, la bestia los va a asesinar, y ellos van a creer que es una gran victoria. Pero mire, a menudo pasa esto, y el diablo ya debería haber aprendido que cuando cree que alcanzó una victoria, es el tiempo de un gran milagro que Dios va a hacer. Y cuando el diablo cree que ha derrotado a estos 2 hombres de Dios, a estos 2 ministros ungidos, en realidad es el tiempo en el cual Dios va a mostrar su poder, dándoles vida, resucitándolos y arrebatándolos al cielo, donde ya no pueden ser tocados. Termino con esto. Existe una interpretación por ahí no muy bíblica, pero usted tiene que saberla, que sostiene que todo esto es simbólico, que hay que interpretarlo porque en realidad no es literal. Y ciertamente en la Biblia hay cosas que son literales y hay cosas que son simbólicas. Pero en la misma palabra encontramos las bases para poder descubrir cuándo algo es literal y cuándo algo es simbólico. Y las personas que consideran que esto es simbólico sostienen esta posición. No dice, los 2 testigos en realidad representan a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento. Y el hecho de que esto se encuentre en Apocalipsis 11, que es la mitad del libro de Apocalipsis, porque tiene 22 capítulos, en realidad lo que prueba es que el arrebatamiento va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Por lo tanto, usted tenga fe de que se va a quedar en la primera parte de la gran tribulación y que a la mitad va a ser arrebatado, pero que va a tener que aguantar y sufrir tantito. Pero le estoy explicando, esa es una tercera posición. No creo particularmente eso, porque los detalles que hay aquí, aunque si bien es cierto hay elementos simbólicos, nos hablan de 2 hombres de Dios ungidos y con un poder tremendo, y van a ser levantados para poder ministrar particularmente al pueblo de Israel. Y se nos habla de un tiempo
Y ese tiempo de ese ministerio anula que se esté hablando de los santos del Antiguo Testamento y que se incluya los santos del Nuevo Testamento. O sea, sería forzar demasiado la palabra para poder decir que estos representan a los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Pero quería compartírselo para efectos de que usted continúe creciendo en el entendimiento de lo que Dios nos revela en su palabra. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.